con estas políticas. Y esta es la manera que tenemos los trabajadores de hacerlo. La tengo a Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Patria, en línea. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo está toda la mesa? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, lo primero que te pregunto es esto, ¿no? La primera mirada del gobierno es que es un síntoma de debilidad hacer un paro. ¿Vos cómo lo ves? Sí, me parece que van a tener que analizar la contundencia de un paro que, como estamos viendo, y comparto lo dicho por vos, es de una contundencia realmente, no quedan dudas. O sea, no solamente quienes han decidido parar en un gesto de una clara manifestación al desacuerdo hacia dónde lleva la política económica Javier Milei, sino el derrumbe del salario y la caída de la actividad en la Argentina es para que pequeños comerciantes hayan decidido, incluso teniendo capacidad de poder ir en su vehículo, cerrar las puertas de sus pequeños comercios en un claro, en una clara manifestación de lo que está pasando. Hay un nivel de caída real, no solamente del salario, sino de la actividad, que impacta en todo ya. No hay, creo, sector que uno no vea afectado. La industria, el comercio, los estatales, todos los sectores están siendo afectados, incluso los sectores profesionales que veían el alivio, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, y que ahora Milei les vuelve a hacer tributar, por ejemplo, impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Creo que todo esto es lo que marca el paro, es la contundencia de la CGT, pero también de sectores que posiblemente no se sintieron convocados por la CGT y han dicho, paramos. Claramente. Pienso que entre los sectores que también se ven vulnerados, y lo estamos viendo en cada una de sus manifestaciones y en cada una de sus expresiones, están los jubilados y los pensionados de la Argentina. Y estaba repasando en tu cuenta de X un posteo que hiciste, no sé si fue ayer o esta mañana, pero que me llamó la atención porque hace referencia a algo que pasó inadvertido tal vez en las tapas de los diarios, pero está relacionado ni más ni menos que con el proyecto que presenta un sector de la oposición en la Cámara que vos integrás para acordar un proyecto común que permita, entre comillas, recomponer, dicen las jubilaciones, el de Vidal, el que presentó Vidal. Me llamó la atención porque verdaderamente parece una hora 12. Sí, bueno, en realidad quise sintetizar de manera clara, que es lo que nos permiten las redes sociales, el momento, digamos, de mayor asombro para muchos de los que estábamos participando de la Comisión de Presupuestos. Como bien decís vos, Mauro, nosotros salimos de la semana pasada del debate de la ley bases y del paquete fiscal, que después si querés hablamos, pero me parece importante que hoy estamos situados en una necesidad, los diputados nacionales, de poder dar tratamiento a la modificación de la fórmula jubilatoria, porque entendemos, y así lo muestran todos los indicadores económicos, que el ajuste lo está pagando todo el pueblo argentino, pero el mayor peso del ajuste sin duda lo pagan los jubilados y pensionados en la República Argentina, que son los que mes a mes están pagando por arriba del 30 o el 29 o el 28,5, la última medición, el ajuste. O sea, no hay ni siquiera decreto de Milei que viene a solucionar lo que le pasa al conjunto de jubilados y pensionados. Entonces, el apuro que tenemos es de dictaminar y llegar a un consenso para poder tener una fórmula que mejore la fórmula que tuvimos cuando fuimos gobierno, pero que reconozca que el decreto 274 de Milei, que es el que él cree es la solución, muchos dijeron es que entierra a los jubilados en el lugar más bajo de la historia argentina. ¿Qué quiere decir? Estar en el subsuelo número 10, ahí abajo, y dice, bueno, ahora no van a crecer nunca más. O sea, las jubilaciones de ustedes las vamos a dejar. No van a perder con inflación, pero van a quedar en el lugar más lejos de la canasta básica total. O sea, los está enterrando bajo la línea de la pobreza sin ninguna situación de que pueda mejorarse, incluso si la Argentina creciera, Claro. Que no va a pasar este gobierno, pero vamos a darle la derecha de que esto cambie. Bueno, con esto que quiere hacer Javier Milei es realmente dejarlos en ese lugar, en ese punto. Si hay inflación, cobrarán solamente de la inflación. Si no hay inflación en un futuro, pero la Argentina crece, del crecimiento no van a recibir absolutamente nada, porque no es una fórmula la que plantea Milei que tenga crecimiento a partir del crecimiento de los salarios y de los aportes y contribuciones que hacen aquellos empleadores y los trabajadores, claro, en una Argentina que produce, pero en algún momento más actividad de la que hay ahora. Entonces, esa es la discusión de fondo. Y ahí aparecen algo para mí interesante, que yo sé que las comisiones suelen ser lugares donde el periodismo las puede captar al final, a la salida, pero digamos son muy tediosas, son muchas horas de discusión.
En la discusión de ayer, básicamente, nosotros fuimos con ganas de dictaminar, de buscar un consenso. Claro, ustedes están buscando que se incorpore el importe del bono al básico, digamos, y Sí. llevar la cifra a un valor mínimo que sea un poco más, qué sé yo, ni siquiera seductor es la palabra, pero que se acerque un poco más a arañar los valores de dignidad. Totalmente. Nosotros decimos, el gobierno nuestro, y este gobierno viene poniendo bonos, el nuestro era un bono mucho más importante que estos 70.000 pesos que dejó congelado Milei, pero bien decís vos, Mauro, la última jubilación mínima de la Argentina, con el decreto de Milei que contempla la inflación, pero que se olvidó del empalme de enero, o sea, estamos viendo cómo resolvemos ese enero trágico de la inflación que tuvimos, de 20,6%, y lo cierto es, como decimos, que nosotros decimos, bueno, primero tenemos que levantar el piso de los jubilados. Tiene que haber el bono adentro para luego empezar a ajustar por inflación o para ajustar por salario. Primero el bono adentro. Ahí no tenemos tantos problemas porque el radicalismo, y hacemos coalición federal, ellos dicen ningún jubilado en la Argentina puede cobrar por abajo de la canasta básica total de un adulto equivalente medida por INDEC. Esto es, ningún jubilado en la Argentina podemos partir de reconocer que sea pobre. Primero, ninguno es pobre, y luego desde esa línea para arriba ajustamos si hay vaivenes en la economía. Entonces ese punto nos acerca a Hacemos Coalición Federal y al radicalismo, porque nosotros decimos bono adentro y eso es no que no sean más pobres, y ellos dicen que nadie, lo dejan abierto incluso no solamente a la situación actual, sino que dicen nadie, nunca más, si mañana se aceleran los alimentos, el transporte y la inflación crece, pero crece más en el rubro alimenticio, vos sabés que el componente de medición de pobreza te va a dar que la canasta básica total va a ir más rápido hacia arriba. Entonces, también es una forma de cubrirlos. Por eso digo, estamos muy cerca de lograr un dictamen de acuerdo entre lo que escribimos nosotros, el Bloque Unión por la Patria, que sin duda tiene un componente de un aumento mayor de inversión para este año, porque aunque Milei grite que no hay plata, Mauro, lo cierto es que hay plata porque él genera un superávit ficticio, porque no le paga a nadie nada, ni a las provincias, ni a los jubilados, ni a Camesa, ni a transferencias para obra pública, suspendió todo. Entonces pareciera que ahora sí le queda ese superávit ficticio, pero ni siquiera tiene la sensibilidad de darse cuenta que hay un sector que dio su vida por esta Argentina, que no tienen otra posibilidad que vivir de su jubilación, o en muchos casos están sobreviviendo con el auxilio de alguno de sus hijos, parientes, y que es realmente un drama familiar, cómo le alquilan una casa, cómo pagan las cuentas, los remedios. Tiene que haber una mirada de verdad de sensibilidad sobre este sector y tienen que poner plata, tienen que invertir parte del Producto Bruto Interno. Y esta es la discusión de fondo. Y en esta discusión, y no me quiero ir, María Eugenia Vidal, fíjate vos la contradicción, ellos no habían firmado dictamen. Ellos, les parecía, me parece a mí, no quiero poner en boca de ellos lo que me parece, pero si no acompañaron el dictamen de la Libertad Avanza que salió de la Comisión de Previsión ratificando el decreto de Milei, o sea, enterrando a los jubilados bajo la línea de la pobreza y que solo ajuste por inflación, ellos no quisieron firmar eso. La verdad pareció muy cruel, la verdad que lo celebramos cuando vimos que el PRO no firmaba el dictamen. Ahora ayer, ella dice que la diferencia que tiene con el decreto de Milei es que no reconoce toda la inflación de enero, que fue 20,6. Es cierto, Milei en el decreto reconoce tan solo 12,5, o sea que les está robando a los jubilados 8,1. 8,1% de la jubilación de diciembre, que es la que se debería haber pagado con ese, o sea, valor de diciembre, le sumo la inflación de enero, luego la de febrero. Bueno, eso que se tragó Milei, ella lo quiere recomponer, dice, para los jubilados en 12 cuotas. O sea, lo dice que se va a acercar al dictamen de Milei. Es el hora 12, el hora 12 de María Eugenia. Entonces yo dije, para explicarlo fácil acá, no se trata de otra cosa de ver quién es más cruel con los jubilados. Milei ya mostró la crueldad. Bueno, ahora el PRO se suma buscando una excusa para acompañar el dictamen y plantea que el diferencial de los 8 puntos lo paguen 12. Si ustedes hacen Victoria, la cuenta... eso te iba a preguntar, ¿de cuánto serían esas 12 cuotas? Estamos hablando de cuotas, pero realmente temblás cuando te lo diga, porque el haber de diciembre estaba no planchado, estaba destruido. Entonces cuando vos sumás la inflación de 8 puntos sobre el haber que rozaba los 100.000 pesos, date cuenta que estamos hablando de absolutamente cuotas de 800 pesos por mes. O sea, de verdad es un escándalo. No alcanza ni para una gaseosa. Esto es lo que yo creo que ni lo hicieron. Exactamente, menos de una gaseosa por mes. Mira, son exactamente 907 pesos con 50 cada cuota que plantea. Lo que Milei le sacó a cada jubilado fueron 10.000 pesos medidos
por supuesto en el haber de diciembre. Creo que estas son las cosas que a veces cuesta porque te metes en tecnicismos, pero la realidad es que hay que hacer la cuenta, hay que ver cuánto estamos dispuestos para invertir. Nosotros no fuimos personas que escribimos esto porque no fuimos gobierno, no, nosotros nos damos cuenta de la situación económica del país y estamos planteando razonablemente, junto con el radicalismo y hacemos coalición federal, un dictamen que se pueda hacer en una Argentina que está dañada, pero que deje hacia adelante la expectativa y esperanza de que los jubilados, la Argentina crece, puedan compartir esa ganancia en la recuperación de todos estos años en donde lamentablemente se fueron por el tobogán sus saberes. Déjame, no quiero despedirte sin antes preguntarte algo que tiene que ver con el cuero duro que el gobierno pareciera tener respecto de todas las críticas que se le efectúan. ¿Viste? Esa cosa de que hay un sector de la sociedad que debe haber quedado tan escaldado por lo que entiende han sido los gobiernos anteriores que, bueno, no importa si estamos mal, pero hay que aguantar porque lo que estaba atrás era peor. Y como que no le entran las balas. Ahora, hubo una bala que entró. Y tuviste bastante que ver con calibrarla, ponerla en la mira y dispararla, que fue la que planteaste respecto con la contradicción del discurso de la casta, la política, que se aumentan los sueldos, que sé yo, y cuando mostraste que el gobierno se había aumentado los sueldos. Eso, a los funcionarios del gobierno, te estoy hablando del círculo cerrado, del presidente y su entorno, se lo digo a la gente por si no lo recuerda. Esa fuiste vos la que tiraste esa bala que les entró. ¿Estás trabajando sobre algo que puede demostrar que sigue todavía esa práctica? Porque después sacaron a relucir que no, bueno, había sido un error. ¿Siguen haciendo estas mismas cosas aunque no nos demos cuenta? No tengas dudas que Javier Milei, digamos, llega al gobierno con este discurso de grieta, ¿no? La Argentina de bien, a los que quiere proteger, que es una gran mentira, y la casta a la que quiere castigar y ajustar. Bueno, esto es a la Argentina de bien, que son laburantes, jubilados, estudiantes, comerciantes, pymes, industriales, clavó el ajuste más brutal de la historia y empieza una recesión brutal en la República Argentina, y a la casta, que él denomina a todos aquellos a los que nos dedicamos a la acción política, de la que él es parte hoy en esa denominación que hace, bueno, le aplica obviamente el aumento del 48% a ellos, a los del Ejecutivo, a él y a sus ministros y secretarios de Estado. Yo sé que le molestó mucho y lo demuestra en cada entrevista, cada vez que puede habla de la abstención de Tolosa pasa al poder. No, la verdad que creo que son palabras que a él le deben quedar muy bien. Yo trabajo todos los días, desde que soy muy joven, me dedico a la actividad política, soy contadora pública, amo la administración pública, es raro que lo diga así, o sea, viste que hay gente que no le gusta el Estado. Bueno, yo me acostumbré desde muy joven a ir con mucho amor al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a recorrer los barrios y a trabajar en todo el andamiaje administrativo del Estado, con lo cual conozco o me gusta leer el boletín oficial, ver el impacto de los actos de gobierno, cosa que yo sé que al presidente evidentemente no le gusta demasiado o no sabe esta parte que es parte de la responsabilidad de un hombre de Estado. Y bueno, firmó él mismo un propio decreto que luego quiso culpar a Cristina, pero fue de su firma la que dio el aumento del 48% a toda su plana, y ahora lo vemos también reflejado con algo que Argenzuela mostró y que impactó mucho, que es el techado de la pileta de Olivos, que también va a tener que explicar quién lo paga, cuál es el expediente que se inició para la reforma de Olivos, que obviamente es una casa que es patrimonio nacional y que debería, obviamente, cualquier arreglo que se hace allí, ser parte, por supuesto, de la inversión que hace el Estado Nacional. Pero sin embargo no hay ni expediente, ni cómo lo construyó, si tenía el dinero para hacerlo él declarado en su cuenta corriente. Bueno, todas esas preguntas que empiezan a ser, bueno, el reflejo de que Javier Milei vuelve a tener avión privado, vuelve obviamente a tener consideraciones para su vida. No hay plata para los jubilados, pero hay plata para techar una pileta. No hay plata para nada que tenga que ver con la mejora en las condiciones productivas de la Argentina. Y sí, me parece, empezamos a verle estas vueltitas a una vida que, bueno, que tiene en definitiva muchos recovecos por donde ir a mirar, ¿no? Y en ese ir a mirar, bueno, miro los actos de gobierno, que es lo que a mí me parece más serio. O sea, cuando miro la pileta, miro dónde está el comprobante de cómo se hizo esa obra en un edificio público. Te cierro. Si no está, bueno, lo va a tener que contestar. Te cierro haciéndote una pregunta, te pido una respuesta breve. Tiene que ver con el homenaje que están planeando para la semana que viene. Se cumplen, creo que es el domingo, que se cumplen 50 años o el sábado. El sábado 11. Del asesinato del padre Carlos Mujica, que tiene mucho que ver con la construcción del trabajo social en lo que eran las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes están planeando un homenaje para Carlito. Sí,
estamos planeando un homenaje y acompañando todo lo que hacen los curas, así que también hago extensivo la invitación durante toda la jornada del sábado. Vamos a estar en el barrio Carlos Mujica, que lleva su nombre, en la ex Villa 31, ahí con el padre Nacho y todos los curas que siguen su legado. El domingo estaremos también en la misa, que no se hace en la Plaza San Martín, hubo un cambio que dispuso el gobierno de la ciudad, se hace en el Luna Park, pero nosotros tenemos nuestro propio homenaje de la mano de Ricardo Capelli, de Eduardo Valdés y de Marilina Ross. Ayer hicimos también una presentación, acompañamos la presentación de un libro. Va a ser el martes a las 18 horas en el ND Ateneo. Jugada de local ahí. Bueno, con Pepe Albistur también, que ha sido sí, claro, un hombre que acompañó siempre la lucha de Mujica. Quiero solamente mencionar, a vos te va a gustar esta historia, hace 40 años se editaba el primer libro, Carlos Mujica, Una vida para el pueblo, con edición, por supuesto, de Pepe, cuando supongo era bastante más joven, pero seguía acompañando a compañeros, a curas, que levantaban la voz de un hombre que dio la vida, que fue pasión y que fue lamentablemente asesinado en esa Argentina violenta, que queremos tener presente en la memoria, pero que queremos, por supuesto, reivindicar en la acción política todos los días. Así que martes, 14, 18 horas, no va a ser un simple homenaje, va a ser realmente hasta las lágrimas, como digo yo, recordar la vida y la obra y el legado que sigue vivo en cada cura que adhiere a las ideas de Mujica, a esos curas que dan la vida por los más pobres y que están en todo el territorio nacional con su sotana, pero fundamentalmente con el corazón abierto, para darle las patas en una palangana a un pobre o para besar a una chica o a un chico que tiene mocos hasta la pera, como decimos nosotros. De eso se trata Mujica y queremos reivindicarlo como se lo merece. Victoria, gracias por este contacto con Un beso Radio 10. enorme, que tengan muy buen paro nacional en defensa, por supuesto, de una Argentina que tiene todavía el camino de desarrollarse y crecer. Que tengas buen día. Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Patria, a las 10:53. Marolio de